programa anterior hablábamos de Félix Arcadio Montero, personaje interesante, y decíamos que su partido había electo un diputado de tradición popular, porque en esa época, para ser diputado había que saber leer y escribir, ser mayor de edad, ser hombre, tener cierto capital, no era cualquiera, ¿verdad? Pero esa existencia de Félix Arcadio en la vida nacional, en la vida política, no en la vida académica, en la vida política, produjo que los partidos políticos que surgen a partir de 1889-90 en adelante desarrollan en su interior secciones obreras o de trabajadores, ¿verdad? o de artesanos. Y uno de esos otros partidos también elige a un diputado de esa tradición obrera, Víctor Golcher, que es el abuelito de una profesora ahí de la Universidad de Costa Rica, Erika Golcher, en estudios generales, que es, digamos, fue electo también como parte de esa representación popular obrera de finales del siglo XIX, que es interesante. En el caso de Faustino, dijimos que había sido destituido del Congreso en una fórmula que existía antes, porque se había empeñado en que el gobierno se pusiera del lado de la causa de independencia de Cuba y Puerto Rico, el gobierno de Rafael Iglesias, y se puso a hablar pestes del presidente y casi a insultarlo, y entonces lo sacaron del Congreso, que era una manera también de eliminar una representación popular. Pero al mismo tiempo uno en ese gobierno de Rafael Iglesias, que se consideraba para muchos efectos liberal, ahí estuvo también vinculado un general Galagarza, de origen mexicano, que estuvo peleando en Bocas del Toro por la independencia de Panamá. Y ese Galagarza, finalmente es asesinado en el conflicto de la independencia de Panamá, que se logra hasta 1903, y su cuerpo fue enterrado en Limón. Ah, mira. Pero yo tengo la documentación en la cual Rafael Iglesias le propone a Galagarza ser ministro de Guerra y Marina de Costa Rica. A ver. Interesante, sí, claro. Y el tipo no acepta, sigue ahí peleando por la independencia de Panamá. Es interesante ese detallillo, sí, claro. Bonito. Porque uno dice, esta carajada tan rara, porque uno a veces tiene la idea así de un Rafael Iglesias sumamente conservador y de pronto quiere meter de jefe del ejército, de la Marina costarricense y el Ministerio de Guerra, nada menos que a un revolucionario que lucha por la independencia de Panamá, ¿verdad? Es interesante el detallillo ese. Sí, mira, eso, sí, claro. Eso es extraordinario. Pero esos episodios son bonitos, es bonito es bueno que se divulguen, porque a veces en nuestro medio aparecen voces timoratas que quieren que Costa Rica se mantenga fuera de toda de todo vínculo con lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, ¿verdad? Y bueno, el país no puede ser un país aventurero, pero también, si uno se pone a pensar en el papel que jugaron en la independencia, en la guerra de independencia de Cuba, personajes que vivieron en Costa Rica. ¿Maceo? Sí, para empezar, ¿verdad? Maceo. Antonio Maceo, el gran... yo iba a estudiar cuando me fui para Cuba a una escuela que se llamaba República de Costa Rica, vocacional. Y le habían puesto ese nombre por un afecto patriótico relacionado con la migración cubana por independencia. Que fundaron la mansión de Nicoya. Exactamente. Ahí estaban metidos. Y hay un montón de personajes costarricenses importantes y activos en diversos medios. Hay descendientes de Maceo en Costa Rica. Sí. Yo recuerdo, ahorita no recuerdo los nombres, pero había una señora ahí en Siquirres y otras cosas. Ya debe haber fallecido, pero ahí están los descendientes de Maceo. Sí, sí. Esa escuela a la que yo para Cuba, posteriormente le cambiaron el nombre y pasó a llamarse Flor Crombet. Pero Flor Crombet estuvo en Costa Rica. Estuvo en Costa Rica, sí, claro. La cosa tenía sentido.
Es decir, Flor Crombet fue un negro cubano que vivió en Guanacaste, ¿verdad? Con la época de Maceo. En el caso de Maceo hasta le hicieron un atentado aquí en Costa Rica, ahí, donde está el cine Variedades. Exacto. Ahí en la esquina ahí le hicieron un atentado. ¿Ah? O sea que la conspiración contra los líderes revolucionarios de esta zona operaba en nuestro país. Sí, claro. Ya fuera con locales que estaban en contra o con extranjeros que venían con ese propósito, pero hay un de incidente matarlo. relacionado con ese atentado que se refiere al papá o al abuelo de una gran poeta cubana. Espera, ¿cómo era? Me dice, espera que mis neuronas se reúnan en conferencia. Resulta ser que hay un cubano que en respuesta al atentado Maceo mata a alguien. Y por supuesto, sale. Viene la independencia y él era el papá de esa poeta. Ahorita recuerdo. Él deseaba y le proponía ser embajador de Cuba en Costa Rica. Pero la razón por la que no pudo serlo, por lo menos momentáneamente, yo no conozco el resto de la historia, fue que él tenía una supuesta causa por asesinato en Costa Rica. Esta poeta es una gran poeta cubana. Yo recuerdo que la historia me la contó con detalle el esposo de Alicia Alonso, que fue compañero mío en una escuela militar en Cuba. La gran balletista cubana. Pedro Simón, el esposo, el segundo esposo de Alicia Alonso. Porque él escribió un libro sobre esa poeta. Ese fue el asunto. Entonces, en la conversación, yo debo tenerlo por ahí. Pero es extraordinario, porque, extraordinario no. Es curioso, porque este ciudadano que defendió a Maceo del atentado, en realidad procedió como diríamos ahora, en defensa propia, ¿verdad? Y tuvo que escaparse, ¿verdad? Sí, claro. Es interesante eso. Vicente Sáenz, ese otro gran costarricense, que era un republicano español, liberal, socialista, de la década del 30 y 20, antiimperialista incluso en los años 20. Es un personaje interesante. Por ejemplo, allá por 1920-21, por ahí, cuando viene el 21, cuando viene el conflicto de Panamá, Costa Rica, él dice que ese conflicto es por los intereses de las compañías petroleras, lo que efectivamente fue. Después, cuando yo era estudiante en la universidad, Enrique Malabasi nos demostró a nosotros que eso era cierto, porque ahí en la frontera hay un manto petrolero, ¿verdad? Y entonces había el interés de apropiarse del petróleo, y Alfredo González Flores había rechazado unos contratos y toda la cosa, y todavía en 1920 se publica un folleto sobre el petróleo costarricense donde trae un artículo de Ricardo Jiménez, etc. Entonces, Ricardo Jiménez defendiendo, digamos, el petróleo costarricense, y se produce el conflicto de límites, se corre la frontera, ¿verdad? Se mueven los mojones, la parte más amplia de la frontera, donde teóricamente había petróleo, quedó del lado nuestro, pero la parte más profunda del lado de ellos. De manera que si lo sacaban en Panamá, y ahí nos iban a ir vaciando el petróleo a nosotros poco a poco, porque es un bien imperecero. Después Enrique Malabasi nos decía a nosotros que no, era casi imposible sacar ese petróleo porque técnicamente era muy difícil y había unas rocas muy fuertes y había una profundidad enorme, en fin, había mucha dificultad técnica para su explotación, y quizás eso es lo que evitó que se sacara. Pero ese Vicente Sáenz, después en los 30, cuando ya funda su Partido Socialista, que no tiene nada más que como una expresión teórica en el país, tiene un debate con Manuel Mora alrededor de eso, y después
le intenta pegar unos tiros al cónsul alemán y tiene que salir huyendo hacia México. Eso fue, fue ese incidente. Hubo causa judicial y todo, y se va para México. Y allá se queda. Después regresó en el año 62. Lo divertido es que sí le pegó el tiro en la frente, pero como él era como Neandertal, el alemán, no le llegó a... debe haber sido una pistola de muy bajo calibre. Sí, bueno, sí, un calibre pero en todo bajo. caso, el tiro se lo clavó en el centro de la frente. Yo tengo un cuñado, ya falleció. Ese carajo, ingeniero era, René, un día está en el Parque Central, ¿verdad? Cerca de 7, 8 de la noche. Y en eso hay un conflicto ahí de balazos y le pegan un balazo a él. Él nada tenía que ver en eso. Él estaba ahí pasando. El balazo le entra aquí igual, por la frente, aquí por las cejas, le sube por aquí, sigue subiendo ahí hacia la parte superior de la cabeza y se le aloja ahí en la parte del lóbulo frontal. Por supuesto que se lo llevaron al Hospital San Juan de Dios. Se salvó y nunca le pudieron sacar la balilla que quedaba ahí. Es una cosa insólita, insólita. Otro caso, un cuñado mío en Limón, intentan asaltarlo y le meten un balazo, ¿verdad? Le entra la bala aquí en el pecho, ¿verdad? Mi esposa es médico, entonces llaman a mi esposa diciéndole eso y frente a la situación de tener un hermano allá en un hospital que, digamos, técnicamente tal vez no era el más adecuado para hacer una cirugía de corazón y ese tipo de cosas por el balazo, ¿verdad? A pesar de que estaba la radiografía, mi esposa sale allá con uno de mis hijos y otro a traérselo, se lo traen aquí a San José. Cuando llega al hospital, la bala ha desaparecido. La bala que estaba adentro, ¿verdad? Estaba el orificio y la bala, ese muchacho todavía vive, Tony, mi cuñado. La bala le empieza a bajar entre el corazón y ahí las venas, las arterias y eso, y ahí se le aloja en un punto donde no se la pueden sacar. Y ahí vive con la bala. Pero lo vacilón es que la radiografía que venía de Limón decía que ahí estaba la bala, y cuando llegan aquí y hacen la nueva radiografía, la radiografía había desaparecido técnicamente. Ajá. Cosas pero verdaderamente insólitas de la vida, como hay gente que puede tener un balazo en la cabeza que se le quedó incrustado ahí entre el hueso realmente, que no se lo podían sacar, y el otro caso que le baja la bala a un sitio en que no se lo pueden tampoco extraer desde el punto de vista operativo, quirúrgico. Y ahí está. Bueno, y lo extraordinario, una cosa extraordinaria es que no haya muerto de saturnismo. Pues, sí, claro. Sí, así es. Ay, mire usted, sí, esas cosas. No. Sí. Entonces, son situaciones particulares. Sí, claro. Ahí, no, esa historia de Vicente Sanz, sí, yo la conocía, pero me parece a mí que fue fue antes de la guerra, por supuesto. El año 38. 38. Sí, no había empezado la guerra. Sí. Y él saca un folletillo, ¿por qué le disparé al cónsul alemán? Ahí se va. Sí, claro. Qué cosa. Después vino a las elecciones del 62 y fue candidato a la presidencia. Él fue... del Partido Acción Democrática Popular. Él tuvo afinidad, digamos, funcional con uno de los grandes líderes del PRI, ¿verdad? Y con Lázaro Cárdenas y con Ávila Camacho y con ellos, con los dos presidentes del 36 al 48, ese periodo. Sí, porque él estaba allá. Y muy vinculado también a Vicente Lombardo Toledano, el gran Exacto, líder. ese es el que yo creo. El gran líder, digamos, el gran líder sindical, político, intelectual mexicano que fundó la Universidad Obrera de México, que después estuvo a cargo de sus hijas,
Después se dividieron las hijas dos Vicente universidades. Lombardo Toledano, sí, claro, ese era como un nombre muy sonoro como para que se olvidara, ¿verdad? Vicente Lombardo Toledano. Fue secretario general de la Confederación de Trabajadores de América Latina, la CETAL, que se fundó en el año 39, más o menos. El movimiento sindical de Costa Rica participa en esa fundación. Los apellidos eran todos gentilicios. Lombardo Toledano. Sí, es cierto, sí, es cierto. Le faltó gallego. No, con una vida académica intensísima el tipo. Cuando uno ve la parte biográfica de él y la vida académica de él es enorme, es una vida intensa, sí, claro. Muy intensa. Había llegado a Costa Rica incluso en el año 33, aquí hubo un segundo Congreso Iberoamericano de Estudiantes, que fue muy interesante, porque ese Congreso Iberoamericano de Estudiantes curiosamente se compuso por mitades de gente que era de izquierda y comunista y por mitades anticomunistas, ¿verdad? Entonces, igual la delegación de Costa Rica, mitad y mitad, y ahí venía Lombardo, ¿verdad? Y vinieron otros personajes. Un español que se quedó aquí de apellido Sayagués. ¿Apellido? Sayagués. Y ahí se queda, y otros, ¿verdad? Y una delegación de estudiantes comunistas de Estados Unidos que vinieron al año 33 aquí. Bueno, ahí llegaron. Y después Lombardo, en su lucha, digamos, antinazi, porque fue uno de los hombres antinazis más importantes del continente, vino a Costa Rica varias veces y era recibido con honores continentales, como era secretario general de la CETAL. Entonces aquí se le recibía con gran pompa. Sí, yo recuerdo cuando yo era escolar en mi familia, era un hombre que se mencionaba, había los revuelcalbónicas de mi familia lo echaban para arriba. Sí, claro. Sí, claro. No, sí. Por eso nunca y claro, es uno de esos nombres que es imposible olvidar, ¿verdad? Sí. Vicente Lombardo Toledano. Y él le dio asilo, digamos así, a Vicente Sáenz porque lo incorporó a la Universidad Obrera de México. Ya. Después Vicente estuvo también con la UNAM, trabajó con la UNAM, sí. Interesante el tipo. Es un personaje que todavía debemos como rescatar más, ¿verdad? Porque Mario Celedón, Cambronero, hizo un esfuerzo. Muy buena, sí. La tesis de él, sobre Celedón. Y ahorita Gilberto López, el periodista que trabajó en universidad, hizo una recopilación, no de toda la obra, pero sí una obra selecta de él, que está reunida como en 5 o en 6 volúmenes, donde hay algunas de las obras fundamentales de él, y hay un tomo especializado donde se hacen, digamos, análisis de Vicente Sáenz, digamos. Ahora que decís eso, estuve viendo con sorpresa, porque yo soy químico y siempre recuerdo eso, porque una nota sobre las dificultades que ha habido para publicar la obra completa de Karl Marx y de Engels. ¿Y por qué? Porque siempre ha habido, bueno, empezando disputa. ¿Ha habido disputa? Bueno, en parte porque el partido socialdemócrata alemán se ha portado muy mal a la hora de compartir, cosa que no ocurrió con la Unión Soviética, pero el asunto es que la obra de Marx es tan voluminosa, ya no me acuerdo, pero los datos son para parar el pelo. O sea, lo que está publicado, de Marx es se parece a Rabindranath Tagore en ese aspecto. Y entonces ahora sí parece ser que ya hay un acuerdo muy incluyente que conduce a la publicación de eso. Incluso hay una parte de la correspondencia entre ellos dos que, si no me equivoco, llega a los 10.000 páginas. ¿A qué hora iban al sanitario estos señores y escribían tanto? Escribían en el sanitario. Qué horror, ¿eh? No, y claro, y entonces yo empiezo a darle vuelta al asunto y digo, yo no soy un teórico ni nada por el estilo, pero sí me pregunto, ¿quién es el que se atreve a decir
que es conocedor de la obra de Karl Marx en este planeta todavía. No se puede. Y un detalle muy interesante que vi que se destacaba por ahí es este. El año en que Marx escribió o dijo, la religión es el opio de los pueblos, fue 1844. Y ese dato dice que esa frase de Marx ha sido mal utilizada todo el tiempo. Pero además responde a un párrafo más amplio, porque él viene explicando en ese párrafo cómo, digamos, la sociedad oprime a los trabajadores. Y finalmente llega a esa conclusión de que la religión es el opio de los pueblos en la forma en que oprime a una criatura, digamos, que solo tiene por, digamos, defensa, digamos, exaltar la parte religiosa para salir de este mundo al otro, ¿verdad? Es una cosa así. Pero eso introduce una opción de interpretación muy interesante, porque uno se pregunta, ¿por qué diablos tenía que meterse con la religión? Así como si fuera... No, dice, la religión es el grito de la criatura oprimida. Sí, es el opio de los pueblos y le agrega algo así como es el grito de la criatura oprimida. Así puesta, no, está bien. Me quedó la idea de entrarle al asunto un poco más porque... No, y es por un problema moral. ¿Por qué? Porque la religión, digamos, frente a la situación existente, lo que hacía era producir una resignación, aceptar la situación para ganarse un mundo espiritual posterior. En ese sentido es que lo saca. Pero ahora metí al químico en el asunto. En ese momento, que por cierto, alguien destacaba por ahí que en ese momento, en la democracia más prístina del planeta, la esclavitud era una institución. Resulta que... Creí que ibas a decir la democracia de Costa Rica. No. Que el único medicamento que existía para calmar el dolor y que incluso lo usaba él, era el opio y sus derivados. Entonces el sentido de opio adquiere ahí una connotación que ahora no la tendría, porque siempre uno dice, opio es la droga que estaba para perder para perderse de la realidad. No. Era un medicamento para el dolor. Y si se opta ese sentido, cambia muchísimo. Cuando traen trabajadores chinos a trabajar al ferrocarril, el contrato de los chinitos para construir el ferrocarril era que les permitieran traer opio, y les trajeron opio para los que eran opiómanos, no para todos, obviamente, pero sí les permitían consumir opio. Eso ya, sí, pero... En Costa Rica. No es interesante, pero finalmente lo que a mí me dejó perplejo es, esos dos escribieron tanto, y es decir, era inimaginable, ¿verdad? En fin, bueno, hay que aterrizar.